Entonces, el sueño americano normal de ir a trabajar a la construcción, yo lo pasé, de ir y trabajar en un restaurante y todo eso. No es necesario ahora. Si tenemos la tecnología para poder nosotros emprender y para poder nosotros hacer algún negocio, poder facturar en la moneda o en la divisa, en la moneda o en la divisa que nosotros queramos, en dólares, en euros, y poder seguir viviendo en nuestro país. Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast Con Propósito. En esta ocasión vamos a tener un invitado que de verdad tiene una historia tremenda y lo más importante es que es un joven que a temprana edad tuvo que tener grandes resultados. Yo lo admiro mucho, es un excelente vendedor, emprendedor y empresario dentro de Amazon y obviamente ahorita viene expandiéndose un poco más al lado de México porque él viene de Estados Unidos. Brian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien aquí con todo. Bendecido estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Esto va a estar a otro nivel porque vamos a llegar a muchas personas con tu historia, ¿va? Bueno, la primera pregunta es, ¿realmente existe un sueño americano? Yo pienso que el sueño americano se ha distorsionado. El sueño americano de antes de decir, ok, ya no tengo aquí en mi país y me voy a ir a Estados Unidos a hacerme menos para poder ganar el mínimo, que el mínimo es mucho más que en mi país y me va a poder dar esa libertad. Porque al final del día hay que ser francos, vamos con el sueño no de ganar dinero, sino porque el dinero no es nada sin un propósito. ¿Ok? Vamos con el deseo de poder decir, ok, vamos a ganar dinero para que me junto para un carro, para una casa, para salir adelante, para poder después con esa gente, o sea, mucha de la gente decir, vuelvo a mi país posicionado. Pero, ¿qué punto tiene eso? Yo digo, de ir y pasar por todo ese reto y también en parte ese sufrir, ¿no? Que yo entiendo toda recompensa tiene cierto sufrimiento, pero no es necesario de ir a demostrar que no lo vales, ¿me entiendes? Ok, Y menos en estos momentos de ahora, que todo lo tenemos en acceso muy cerca de nosotros a la tecnología, no es como antes. No es como antes. Yo pienso que ahora no se tiene que migrar, ¿ok? Solo tenemos que hacer un cambio de mentalidad y poder usar todos estos recursos que nos alcanzan a cualquier parte del mundo. ok. Entonces, Ahorita quiero que me cuentes un poquito más acerca de qué es lo que viste en ese lado de trabajar en Estados Unidos en la construcción y todo eso, pero ¿cómo fue que te enteraste que cómo fue que te enteraste que ibas a emigrar a Estados Unidos? ok, bueno, esto yo te lo había contado en privado, pero aquí en público, el 2018 fue el año que falleció mi padre y el siguiente año es el año que mi madre padece en su negocio una quiebra. Entonces, bueno, así un poquito de, de contexto. Nosotros vivimos en México toda la vida, hasta mis 14 años de edad. Entonces, cuando pasan esos dos sucesos, mi madre decide, por la solvencia económica que no teníamos en ese momento, partir a Estados Unidos. El sueño americano que te digo, Ok, que es o sea, que la ve uno difícil, pues, para irse para quedarse en su país. Entonces mi mamá dice, vámonos a Estados Unidos. Y yo siempre acepté eso, o sea, acepté ese cambio. Hasta me despedí de mis amigos y todo y acepté ese cambio. Pero en ese momento para mí, creo que no me di cuenta de lo que era hasta el momento que estuvimos allá. ok. Porque hasta en el momento que sí me di cuenta que, ok, estamos aquí, no tenemos nada. ¿Y qué sentiste? Yo, yo creo que Porque sentí, tenías 14 años. sí, sentí deseo de salir adelante, porque vivía una vida muy cómoda y quería volver a esa vida. Ok, a ver, entonces, tú vienes de una familia donde eran empresarios sus papás, Ujú, los dos. se separan. Sí, mis padres no estuvieron juntos toda mi vida. O sea, desde que yo tengo memoria, mis padres se divorciaron. Entonces viví una vida, sí, o sea, mi mamá me crió, pero mis padres estaban separados. Pero cada quien hacía su negocio de su lado Y vivías bien. y yo vivía bien. Ajá. Pierdes a tu papá, pierdes a tu mamá, te vas a Estados Unidos y en ese momento es cuando dices, yo quiero volver a lo que tenía antes por lo menos. Sí, o sea, yo quiero ver, o sea, sí, de decir, pues que no me falte nada, porque nunca me faltó nada, pero y en ese momento tampoco, pero no había esos lujos, Ok, ya no salíamos, ya no íbamos a restaurantes, ¿me entiendes? Y también ver bueno, esa vida día a día, ¿no? Bueno, ahora yo voy a la escuela en Estados Unidos y mi madre ya no tiene su negocio, ahora está cuidando niños. Sueño americano que te digo, o sea, de pasar de ser un posicionado en tu propio país a rebajarte por lo mínimo en otro país. Porque entiendes que, ok, acá se gana mínimo, no sé, $10 la hora, que es dos, tres veces más que en mi país. ¿Me claro. entiendes? O mucho más, no importa. Pero así lo compara uno
y por eso se denigra a la gente. ¿Y tú qué sientes que es lo más difícil de llegar a un país nuevo o a Estados Unidos siendo tan joven? ¿Qué crees que es lo más difícil? Mm, de hecho, creo que es más fácil siendo joven que siendo grande. Ok, Porque cuando eres joven, bueno, es parte de tu progreso y de tu desarrollo. No tienes tan impreso tal vez, esa identidad. ok. Y cuando eres grande no es así, ya has vivido cosas, ya te enamoraste por primera vez, ya dejaste gente pasar, ¿me entiendes? Muchos padres que dejan a sus hijos ahí en el país de donde se van, ¿me entiendes? O sea, creo que es mucho más fácil irte joven que irte grande. Oye, ¿y sentiste miedo, frustración o rechazo? ¿Y cómo lo superaste si lo sentiste? Sí se siente, sí se siente el rechazo cultural, depende obviamente a la parte donde migres, ¿ok? Cuando nosotros migramos a Estados Unidos, nos fuimos a una ciudad muy grande, en Houston, Texas, que es una ciudad muy multicultural. De hecho, yo reconozco que Estados Unidos de hecho, es un país que no tiene identidad. O sea, cuando piensas en Estados Unidos, no sé, comida de Estados Unidos, ¿qué piensas? O sea, De todo, ¿no? en hamburguesas, Sí. en McDonald's, ¿me entiendes? Piensas en Estados Unidos, en México, por lo menos, y ya tienes una identidad, no, unos tacos. Pero en Estados Unidos no es así, ¿por qué? Porque tienes diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes personas que migran, diferentes razas. Entonces, sí se siente, dependiendo de dónde vayas, sí se siente esa diferencia. Por decir, en donde yo estaba en la escuela, yo me acuerdo de ver la demográfica, en la escuela eran mitad descendencia afroamericana y mitad descendencia latina. Ah, ok. Y había muy poco porcentaje, como un 10% de personas que realmente eran gringas o realmente eran o la raza blanca, ¿no? Que se le Ok. describe. Que no me gusta etiquetar a la gente así, pero así es como se Sí, sí, sí. etiqueta. Entonces, por lo menos en mi parte, no hubo tanto esa diferencia, porque a lo que me estoy refiriendo es que si te vas a una parte donde hay mucho americano, pues tal vez ahí vas a ver el contraste. En el Ok. mío no había tanto, pero eso sí te voy a decir que hasta los mismos los mismos latinos de tu mismo país pueden hacerte en contra y te pueden, o sea, uno pensaría que no, que van a venir a abrazarte o van a venir a sentirte, pero no. Y ahí es donde entra la diferencia entre lo que le dicen el chicano, el Ok. nacido en México y criado en México y el mexicano que se crió en Estados Unidos, que es completamente diferente, culturas diferentes. Como que sientes que los chicanos rechazan al mexicano. Yo pienso, no que lo rechacen, ¿Te sientes superior? pero yo pienso que se sienten superior porque al final del día, bueno, es su país, ellos crecieron ahí. Me pasó personalmente, más que nada, ese contraste de multicultural y aparte en el idioma, ¿no? Cuando uno viene a Estados Unidos, aunque yo que crecí toda mi vida en una escuela privada en México y aprendí inglés desde chiquito, obviamente no tenía un acento Ok. tan bueno. Y me acuerdo que ciertas palabras no las podía pronunciar de cierta manera porque no sabía cómo se pronunciaban. Y eso llegó al bullying, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios nunca fui una persona Te dejabas tampoco. que me dejaba. Y yo pienso que siempre tuve ese respeto en mí y la gente no se metía conmigo. Pero sí me llegó a pasar con muchas personas o gente que yo miraba que había muchos problemas. Y te aseguro, en la escuela, por lo menos en la que yo estaba, cada semana, si no cada 2, 3 días, había una pelea. Y siempre era de un afroamericano contra un mexicano. Siempre había esa barrera cultural, o sea, se notaba. De hecho, Ok. la escuela estaba 100% siempre con guardia. Había hasta detectores de metales. Las mochilas eran transparentes. Entonces, cuando llega uno a Estados Unidos y ve cómo es esto y dice, wow, que no es un país libre, un país De primer mundo. de primer mundo, y decir, wow, es que esto en México nunca me pasaba, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde volvemos a lo mismo, chocan esas diferentes culturas, esas diferentes religiones, esas diferentes manera de pensar de las personas. Una pregunta un poquito fuera, para volver a retomar, pero un poquito fuera de lo que me estás contando. Hablando de los adolescentes y de los jóvenes en Estados Unidos, ¿tú crees que allá los valores y la ética se esté perdiendo? ¿O por qué consideras que tienen que estar en esos extremos de mochilas transparentes, detectores de metal, guardias? Yo pienso que sí, porque se ha distorsionado la libertad, o sea, la libertad de expresión, el país. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Un niño de 18 años, no puedes no puedes tomar alcohol y ir a un bar, pero sabes que sí puedes hacer, puedes ir a comprar un arma. Puedes podrías, o sea, es contradictorio. O sea, cumples 18 años, puedes enlistarte en el army y pelear por tu país, pero no puedes comprar una cerveza. ¿Me entiendes? Entonces, esa libertad permite que la gente pueda hacer lo que ellos quieran, ¿ok?
Y por eso, pues llegamos a estos problemas. Pero yo pienso que mucho viene de casa. Yo pienso que mucho viene de casa. Y esa falta de valores familiares, no sé si lo puedo explicar con palabras, porque solo la gente que migra a Estados Unidos lo entiende. Es muy diferente. Es un sentimiento, es un sentimiento de cambio y de soledad. Ok. Sientes que estás en un país donde no entiendes las cosas, donde no hablas el idioma, donde tus padres están haciendo completamente cosas diferentes, donde estás aprendiendo cosas nuevas y sientes esa soledad y mucha gente, yo pienso que mucha juventud se priva de eso y pierden sus valores, ¿me entiendes? Por darte un ejemplo, en México sales a pegarle a la botella, ¿me entiendes? A jugar al futbolito, ¿me Claro. entiendes? Al barrio, a jugar a los tazos, yo me acuerdo. En Estados Unidos no haces eso, no haces eso. ¿Qué hacen? Cada quien para su casa, cada quien a su autobús y cada quien para su casa, ¿me entiendes? Y otra vez el mismo ciclo. Entonces, yo nunca me acuerdo haber, o sea, muy pocas veces tal vez salí a jugar básquetbol con un amigo o alguna que otra juntada, o tal vez íbamos, no sé, al McDonald's o así, pero realmente no hay esa similitud que hay como es en México. Entonces se pierde esa, hasta yo diría cierto sentido, esa humanidad. Entonces la gente cae en esa, yo creo que se encierran Inmoralidad. Ok. y se encierran en otras cosas como los videojuegos, como la tecnología, todo eso.